Hola colegas, ¿cómo andan? Ha empezado la charla con el doctor José Jorge Chávez. Vamos a esperar unos momentos a que la gente se sume para comenzar. Un momento. Vamos, vamos. Vamos gente, vamos sumando. Me avisan si se ve bien o se ve mal. Hola Zule, ¿cómo estás? Vamos que se va sumando a poquito. Hola Andrea, ¿cómo andas mi amor? Sí, se ve mazo porque mi cámara es media, pero estamos. ¿Quién más se va a sumar? Bueno, sin más preámbulo, damos inicio a la charla con el doctor. Le doy el lugar. Buenas tardes a todos. Bueno, ya algo dijo de mí Pablo, yo soy doctor en Pedagogía de la Rehabilitación y hoy quería hablarles un poco sobre el hilo conductor de la humanización de los servicios, de la calidad de los servicios y de la humanización de los servicios, que es transversal a todas las profesiones de ayuda. Yo me he desempeñado por 26 años en la Cátedra de Pedagogía Especial de la Universidad de Bolonia, en Italia. Y como ustedes saben, acá en nuestro país se ha hablado mucho y se ha utilizado mucho la palabra inclusión, dejando de lado a veces el verdadero sentido de lo que significa la inclusión. Para los que no lo saben, se hizo un estudio importante sobre lo que significa inclusión y se creó el Index for Inclusion, el índice para la inclusión por el cual nos tenemos que regir en todo el mundo y habla de prácticas, de culturas y de políticas inclusivas. Ustedes utilizan mucho en general la palabra, y nosotros, los que en salud nos ocupamos de la parte de rehabilitación y reeducación, utilizamos mucho la palabra discapacidad también. Y a veces aquí es donde surge un poco el problema. ¿Qué significa discapacidad? ¿Qué significa déficit?
¿Tenemos claro cuáles son el significado de cada una de estas dos palabras? Porque a veces se utilizan el modo indiferente y no es así. Por ejemplo, déficit es un hecho concreto, algo que no está, que no existe, es definitivo, es una falta, una pérdida, que no se puede recuperar. En cambio, la discapacidad es una desventaja y puede provenir de un déficit físico o no. Ahora los explico mejor. Por ejemplo, si nosotros tenemos delante a una persona amputada, que le falta una pierna, ese sería el déficit, la falta. La falta del miembro sería el déficit. La discapacidad sería cuando esta persona, sin el miembro, encuentra la sociedad, las barreras arquitectónicas. Entonces, ahí encuentra la desventaja. Y si nosotros a esta persona con la amputación le colocamos la prótesis, esta persona reduce la desventaja y modifica, disminuye la discapacidad. Pero el déficit está siempre presente, porque el déficit es la falta de la pierna, no existe más. Lo mismo sucede con si tenemos una leve miopía, es una lesión al nervio óptico. Si nosotros vamos al oculista y nos receta anteojos, nos ponemos los anteojos y podemos reducir completamente la discapacidad hasta hacerla desaparecer. Pero el déficit, la lesión al nervio óptico, permanece siempre. Entonces, el déficit es un hecho concreto que así como aparece, así queda siempre, como puede ser la trisomía 21, la parálisis cerebral, la amputación, un accidente cerebrovascular. Y la discapacidad es la consecuencia del déficit y se puede reducir, se puede disminuir y a veces se puede hasta hacer desaparecer. Pero no todas las discapacidades dependen de un déficit. Hay otras discapacidades. Sucede que nosotros en general estamos muy acostumbrados a mirar las discapacidades ajenas y no las propias discapacidades. Por ejemplo, si yo ahora me toca ir al Mundial de Rusia y no sé el ruso, soy un discapacitado para la lengua rusa. Es una desventaja la discapacidad. Pero si yo aprendo el ruso, disminuyo la discapacidad o la hago desaparecer en ese sentido. Entonces hay discapacidades que provienen del déficit y hay discapacidades que no, que son desventajas. Por eso no hay que confundir déficit con discapacidad. Ahora pasamos a otro tema, por ejemplo. Socialmente, nosotros cuando encontramos nuestros pacientes, nuestros alumnos, nosotros tenemos que reconocer en ellos la originalidad, la individualidad de cada uno de ellos. Porque si no, vamos a empezar a trabajar solamente con organismos y tenemos que saber que estamos trabajando con personas y no con organismos. Sobre esto se basa la humanización de los servicios, que es un tema en el cual ahora se está empezando a trabajar, sean las áreas de salud, sean las áreas de educación. Entonces, la discapacidad tiene también determinantes. Por ejemplo, tiene 3 determinantes importantes. La primera es la determinante biológica, siempre y cuando una discapacidad provenga de un déficit. O sea, la determinante biológica de la discapacidad puede ser, como le dije antes, la amputación, la miopía, la ceguera, la trisomía 21, la parálisis cerebral. Esa pues, es la determinante biológica. Pero además de esas determinantes, existen otras determinantes, que sería, por ejemplo, es cómo la sociedad y la familia ve a la persona que tiene una discapacidad. ¿Cuál es la percepción que la sociedad y la familia tiene sobre la persona en situación de desventaja? Es el famoso pobrecito, o pobre la familia, tiene un castigo de Dios. Todas estas cosas que no tienen nada que ver
Esa es la percepción. O a lo mejor es un castigo porque la familia hizo esto o tal otra cosa, nada que ver. Esa es la determinante sociocultural. Y la determinante psicológica individual es cómo la persona que tiene la discapacidad se siente y se percibe a sí mismo, que puede ser muy diferente a la percepción sociocultural. Entonces, tenemos que nosotros trabajar y tratar de no poner a las personas dentro de categorías. Ya suficiente se pusieron las personas dentro de categorías durante la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben que ahí se categorizaron las personas, los judíos, los homosexuales, los gitanos, los negros. Entonces, basta de categorizar. Ahora nosotros tenemos que humanizar y ver a la persona como es, reconociendo todos sus aspectos y reconociendo también toda la parte de la individualidad. Y así llegamos ahora a nosotros que trabajamos en rehabilitación. ¿Qué entendemos nosotros por rehabilitación, por reeducación y por educación? Educación en general es cuando nosotros damos un conocimiento que hasta ahora la otra persona, quien recibe, no lo ha adquirido. La rehabilitación y la reeducación son dos cosas importantes y que a veces nosotros las utilizamos o una o la otra y no sabemos si realmente el uso es el correcto. Ahora, con esto yo no les quiero cambiar la idea que tenemos y el utilizo que hacemos de la palabra reeducación y rehabilitación, sino darles algo más o menos concreto para que todos tengamos y sigamos un único hilo conductor. Por ejemplo, la rehabilitación, nosotros tenemos que mirarla desde 3 puntos de vista. Desde el punto de vista médico, desde el punto de vista filosófico y también como proceso. Desde el punto de vista médico, la rehabilitación comprende el equipo que trabaja con la persona en situación de desventaja, que puede ser con un déficit. El fisiatra, el fisioterapista, el kinesiólogo, el masajista, el fonoaudiólogo, el psicopedagogo, el terapista ocupacional, todos forman parte del equipo de rehabilitación. Pero después tenemos el proceso de la rehabilitación. La rehabilitación es un proceso que acompaña a la persona en situación de discapacidad desde el momento en que aparece el déficit o la discapacidad, sea esta definitiva o temporaria, hasta que vuelve a la reinserción familiar, laboral, social. Es un proceso que acompaña a la persona en situación de desventaja. Y el tercer punto de vista es el filosófico, que es el de respetar los ritmos y los tiempos individuales de la persona en situación de desventaja. Es el de la humanización de los servicios, el de percibir a la persona que nosotros la tenemos en tratamiento como persona y no como un organismo necesitado de atenciones y de curas. Por eso, cuando a cualquier profesional del área de la rehabilitación se le aparece en la cabeza cuando llega un paciente y decimos, uff, otra vez ya ahí tenemos que repensar nuestra acción, porque si decimos eso ya no estamos en condiciones de tratar. La otra cosa que yo les planteaba era qué significa reeducación. La reeducación nosotros la encontramos dentro del proceso de la rehabilitación. Porque la rehabilitación es mucho más grande, en cambio la reeducación es concentrada sobre determinada situación. Yo les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, hace unos años yo trabajaba en un Instituto Nacional de Prótesis, donde llegaba la gente que había sufrido una amputación y se le colocaba la prótesis y hacía la reeducación al uso de la prótesis. En el 2001, había perdido la mano.
En el centro de prótesis se le hizo una prótesis mioeléctrica con las últimas tecnologías y empezó a hacer la reeducación al uso de la prótesis. Este joven, en menos y podía agarrar un vaso de plástico sin apretarlo, con una prensión fina perfecta. Y se le dio de alta. El domingo siguiente, paseando por la ciudad, yo lo encuentro en la plaza sin la prótesis pidiendo limosna. Entonces, ahí está la diferencia. Ese era un chico reeducado, pero no rehabilitado. La rehabilitación va mucho más allá de la reeducación. Es decir, tiene que pensar quien trabaja con esta persona que se trata de una persona. Ahí estuvo como tratado como en la Fiat. Le pusieron el pedazo que faltaba y no sé si se entiende perfectamente lo que les dije, la diferencia entre reeducación y rehabilitación. Acá hay una pregunta que dice, ¿la reeducación es también para los terapeutas y para los pacientes? En realidad, la reeducación es tratar de reeducar a lo mejor los conceptos que el terapeuta tiene para redefinirlos y poder usarlos correctamente. Eso sí. Los pacientes hacen reeducación a la vez que hacen rehabilitación, porque la reeducación, como les dije, está dentro del proceso de rehabilitación. Pienso que más o menos los conceptos claves, si después ustedes tienen alguna cosa que quisieran aclarar, lo escriben y podemos encontrarnos otra vez en esta misma situación. Les agradezco por haberme escuchado. Gracias. Espero que les haya gustado esta charla. Cuídense, pásenla bonito, que hace mucho frío. Chao, chao.